Muy bien, jóvenes, pues vamos a ver el día de hoy lo que es la parte introductoria de lo que serían los temas que vamos a ver a lo largo del semestre y empezar a ver ya la primera unidad. Pues algo importante en la materia, muchachos, que comentaba con ustedes en esta primera videoclase que fue introducción, pues es el trabajar con todo el departamento de recursos humanos. Hay que recordar que en todas las empresas, al menos si no hay un departamento, sí va a haber alguien que lleve a cabo este proceso. Si estamos hablando de empresas pequeñas, algunas medianas, que pues no conviene tener un departamento en sí, ¿no? Porque pues genera gastos. Pero al menos que sí se tenga, hay alguna de las personas, a lo mejor el gerente o su gerente o alguna de las personas que lleve esta actividad. Eso es totalmente indispensable que tengamos esta actividad de recursos humanos. ¿Sí? Bien, para ello, entonces les decía que es importante desde el punto de vista poder generar un procedimiento que me dé a mí la posibilidad de saber exactamente cuántas y a qué persona voy a contratar y que realmente tenga una posibilidad de éxito esa contratación. Bien, ¿por dónde empezamos? En primer lugar, para poder tener personal adecuado para el puesto adecuado, pues yo debo considerar primero tener un perfil del puesto, ¿sí? Es decir, cada departamento o cada área debe de tener este documento perfil de puesto para describir qué competencias debe de conocer o debe de tener, mejor dicho, una persona que vaya a entrar a ese puesto. Entonces aquí una de las reglas fundamentales que tenemos que considerar es que el puesto de alguna manera ya va a estar definido. Por lo tanto, las personas se tienen que ajustar al puesto, no al revés, no el puesto a las personas, porque muchas empresas primero contratan y después obviamente ya les dicen qué van a hacer, ¿no? Pues no. Aquí lo importante es primero saber qué va a hacer esa persona que voy a contratar. Antes de contratar, antes de saber quién es, ¿no? Primero es saber qué va a hacer, qué habilidades debe de tener, qué competencias debe de tener, y después entonces hacer el proceso de selección. Entonces por ahí es donde muchas veces falla la empresa, que contrata a cualquier persona, no tiene un perfil del puesto y pues al final de cuentas no va a funcionar, ¿no? Entonces eso es algo que desde ahorita tenemos que considerarlo como parte de una máxima del área de recursos humanos, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a estar hablando de este departamento porque les decía también que es importante que aunque tú seas mercadólogo o que tu área sería de mercadotecnia, tarde o temprano vas a tener tu propia empresa y eso implica que también vas a contratar a personal. Entonces, de alguna forma, pues te compete el hecho de saber este procedimiento de contratación de personal, selección y contratación de personal. Y por otro lado, les decía también, hay veces que también la vida da muchos giros. Este departamento es muy amable porque a final de cuentas caben muchos perfiles para liderar este departamento. Hay desde psicólogos, desde economistas, contadores, inclusive, repito, mercadólogos están trabajando esta área. Por lo tanto, también te puede servir como un escaparate, una ventana, una alternativa a lo que sería tu carrera. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos entonces a entrar a unidades. Y las unidades que vamos a llevar, como ven, son 7, son muchas. Y esta es toda una carrera, que la vamos a ver pues, en 3 meses, ni menos de 3 meses. Estaríamos viendo toda la materia o la asignatura de gestión del talento humano. Vamos a dosificarlo, obviamente. Por eso creé el manual. El manual tiene la intención de que tú pues, vayas avanzando. Y aquí en las videoclases pues, voy a hacer un resumen de lo que vienen siendo los temas. ¿De acuerdo? Bien, las primeras 2 unidades que vamos a llevar a cabo tienen que ser o van a ser unidades base, ¿sí? Es decir, unidades que puedas identificar por qué este departamento, de dónde surge, cuál es su historia y todo lo demás, ¿no? Tiene que ver primero, unidad 1, conceptos y antecedentes de la administración de recursos humanos. Es decir, aquí vas a aprender o vamos a aprender de qué es la administración de recursos humanos, su línea de tiempo y dónde estamos en la actualidad, qué se ha hecho y qué se está haciendo en la actualidad. Número 2, la unidad número 2 nos habla sobre planeación del recurso humano. Darle importancia aquí la parte de saber exactamente cuánto personal vamos a tener para el próximo año, el próximo semestre, el próximo mes,
saber exactamente cuánta es la cantidad que vamos a hacer y con qué característica vamos a tener personal. Entonces, para empresas grandes, por supuesto que eso es un área o un elemento fundamental, ¿sí? Porque inclusive hay hasta software computarizado para poder determinar cuánta gente voy a tener. Hay empresas que tienen 3,000, 5,000 trabajadores, cuál va a ser su proyección para el próximo año en cuanto a recursos humanos. Se toman en cuenta tantas variables que a final de cuentas no se puede únicamente con un análisis interno, sino tengo que recurrir a un software que me vaya dando información y parámetros de cuánta gente voy a tener. Bueno, pues vamos viendo por qué es importante planear el recurso humano y cómo se realiza. ¿Okay? Bien, ya entrando a la unidad número 3, ya empezamos a ver el proceso completo, donde vamos a ver reclutamiento y selección de personal. Hablar de reclutamiento, pues ya hablaríamos después, obviamente ya definiéndolo, pero es cómo buscar candidatos, ¿no? ¿Qué consideraciones hay? ¿Qué medios voy a tener? ¿Qué fuentes voy a tener? Todo lo que tiene que ver con buscar el personal. Y seleccionarlo, aquí viene una parte fundamental de esto, que tiene que ver cómo van a ser las técnicas de selección, qué exámenes voy a poner, qué pruebas voy a determinar, qué tiene que ver con los documentos que entregue el candidato, es decir, una serie de técnicas que nos van a ayudar a poder tomar la decisión de cuántos de los candidatos que llegaron a pedir este puesto, en verdad, a lo mejor si llegaron 100, me voy a quedar con uno nada más. Pues esto implica que tengo que hacer un trabajo de selección importante, ¿no? Y te decía, aquí pues vamos también a que tú aprendas ya de manera personal cómo hacer una solicitud de empleo, cómo hacer un currículum vitae, cómo hacer una entrevista de trabajo, qué es lo que aquello que los reclutadores o seleccionadores de alguna manera ven en ti para poder saber si eres un buen candidato o no. Hay muchos tips y muchos secretos ahí que tiene que ver con la selección de personal. Bien, y el cuarto también punto fundamental, cómo contratar al personal, ¿no? O sea, qué tipo de contratos hay, qué dice la ley, qué cambios en este momento tiene la ley acerca precisamente de contratación del personal. Y obviamente es una parte que para ti va a ser importante poder aprenderla, ¿no? Perdón por el perrito que está ladrando allá de mi vecino, si escuchan los ruidos, pues me disculpan, ahí sí no puedo decirle al perrito, cállate, ¿no? Bien, inducción de personal, parte importante de que el nuevo colaborador pues ya tenga una visión general a dónde va a entrar, ¿no? Porque no sé si te ha tocado que en muchas ocasiones tú solicitas trabajo, te lo dan trabajo y órale, ponte a chambear, ¿no? A lo mejor ni capacitación te dan, ¿no? No te cuentan de dónde salió la historia, pero no te cuentan cuál fue la historia de la empresa, qué es lo que quiere la empresa de ti, que te enseñe tu misión, tu visión, sus valores, que conozcas el organigrama, los diferentes departamentos, o sea, todo un programa de inducción antes de que entres inclusive a capacitación, ¿no? Para que tú realmente sepas exactamente qué vas a hacer en la empresa y en el puesto por el cual se te contrató. Después viene la capacitación de personal. Ya la capacitación tiene que ver con la parte técnica de tu área de trabajo a donde tú vas. Entonces muchas veces ahí hay veces que pues llegas, te digo, ni siquiera te capacitan y pues andas ahí preguntando a todos lados de qué se trata, ¿no? Entonces aquí debe haber un programa de capacitación completa. Muchas veces, inclusive cuando tú vas a capacitación, no te das cuenta de todo lo que hay detrás, ¿sí? En esta área en capacitación, créanme muchachos, hay muchas cosas detrás para organizar un curso de capacitación que nosotros como asistentes ni lo vemos, ni lo tomamos en cuenta y pensamos que esto es sencillo, ¿no? Pero en verdad lleva su grado de dificultad. Y por último, pues ya que capacitas al personal, ahora ¿cómo lo vas a evaluar? ¿Sí? Es decir, lo que aprendió tienes que evaluarlo para ver si ya lo aprendió bien y si no, volverlo a capacitar o capacitar en aquellos temas que de alguna forma tú notas que está fallando. Entonces vamos a hablar de cuáles serían las técnicas para evaluar el desempeño del personal. Entonces todo esto va a ir acompañado de actividades, ¿sí? O sea, no solamente la parte teórica, es que tú aprendas en cada uno de esos puntos cosas habilidades que tú tienes que tener desde ahorita para poder aprender gestión del talento humano. Entonces vamos a ir acompañando, ahí en tu manual ya están todas las actividades de hecho y obviamente pues te las voy a subir a Blackboard, ¿no?
En Blackboard te voy a decir, te voy dando las metas conforme vaya pasando el semestre. Ahorita va a venir la meta 1.1, en donde vas a tener varias actividades. Para cumplir una meta no necesariamente es una actividad, puede ser que haya 3, 2, 4 actividades y cumples la meta. Independientemente de las metas, pues cada actividad tiene su puntaje, que también te lo voy a dejar en Blackboard. ¿De acuerdo? Pues vamos a estar trabajando, tú con actividades y yo explicando. Y obviamente dudas, pues el correo electrónico para que tú lo puedas manifestar tu duda correspondiente. ¿Ok? Bueno, pues entonces entramos a esta primera unidad. ¿Qué vamos a ver en esta primera unidad? Pues vamos a ver primero los conceptos y antecedentes de la administración de recursos humanos. ¿Sí? Esto lo vamos a ver en esta videoclase. De qué es la administración de recursos humanos y cuál ha sido su línea de tiempo, para darnos cuenta de dónde surgió y cómo hasta en este momento lo tenemos. Relación con otras disciplinas. Por eso les decía que el encargado de este departamento pues tiene varios perfiles, ¿no? Porque se ocupan varias otras disciplinas para poder manejar este departamento. Hay veces que la tienes que ser de psicólogo cuando un empleado anda por ahí medio bajo de autoestima. Hay veces que la tienes que ser de contador, porque tienes que ver cuánto, pues los gastos del departamento, los tienes que hacer también de economista, lo tienes que hacer de mercadólogo, para poder saber dónde buscar los candidatos y qué medio usarlos, qué medio usar. Es decir, hay varias ciencias aquí. La ley, por supuesto, el derecho, importante, ya lo vamos a explicar. Objetivos y políticas de la Administración de Recursos Humanos, también lo vamos a ver. Estructura y funciones del departamento, cuál es su organigrama, en qué áreas se divide y qué es lo que se hace en cada una de estas áreas, ¿no? De manera general, vamos a entrar entonces a esta primera unidad. ¿De acuerdo? Bueno, pues ¿qué es la Administración de Recursos Humanos? Vamos a partir por aquí, ¿sí? Con un concepto muy sencillo, pero que a final de cuentas nos va a ir dando la idea, el panorama general de lo que queremos saber de esta asignatura. Bueno, para empezar, tenemos estas dos autores, Wayne y Noé Robert. Es la utilización, nos dice, de los recursos humanos para alcanzar objetivos organizacionales y en consecuencia comprende a los gerentes de todos los niveles. Ok, de aquí podemos dividir dos cosas. Número uno, vamos entonces a usar los recursos humanos para poder alcanzar los objetivos organizacionales. ¿Okay? Hablar de objetivos organizacionales es saber, bueno, qué es lo que quiere la empresa. ¿Quiere crecer? ¿Quiere incrementar sus ingresos? ¿Quiere incrementar sus utilidades? ¿Quiere de alguna manera utilizar o agrandar su línea de productos o de servicios? ¿Qué quiere hacer la empresa? A partir de esos objetivos, yo voy a tener que usar recursos humanos que me ayuden a alcanzarlo. ¿Sí? Hay que recordar que los recursos de la empresa son recurso financiero, recurso técnico, ¿sí? Recursos materiales, equipo y recursos humanos. Los 4 recursos obviamente los debemos de tener para completar esos objetivos, pero al final de cuentas quien lleva a la operación de conjuntar todos los recursos es el recurso humano. Sin ello yo puedo tener un buen mobiliario y equipo, puedo tener un buen sistema, puedo tener buen dinero, buen recurso, pero si no tengo recursos humanos preparados, de nada me va a servir. Entonces es importante porque hay veces que la empresa, pues como en este momento estamos en crisis, ¿no? No hay dinero. Entonces, si no hay dinero, ¿quién es el que me puede ayudar para aprovechar los pocos recursos que tenemos? Pues el recurso humano, ¿sí? De ahí donde está el éxito financiero de una empresa. ¿Okay? Bueno, Fernando Arias Galicia, que se considera el padre de la administración en Latinoamérica, nos dice que es el proceso administrativo aplicado al acrecentamiento y conservación del esfuerzo, experiencia, la salud, los conocimientos, las habilidades, etcétera, de los miembros de la organización en beneficio de un individuo, de la propia organización y del país en general, ¿no? A ver, entonces vamos a aprovechar todo lo que conlleva el que tenga recursos humanos que me ayuden no solamente ya a la empresa, sino también al individuo. Que aquí hay algo muy importante, porque hay veces que la empresa es muy egoísta, ¿no? Desde el punto de vista de que yo contrato a alguien para que me ayude, pero yo no ayudo al empleado. Entonces no se trata de eso, se trata de un bien común. Obviamente el empleado me va a ayudar a cumplir mis objetivos, pero también yo le voy a ayudar a cumplir sus objetivos.
y los objetivos los vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Entonces, dentro de la propia organización, ayuda a la organización, ayuda al país, en general por medio de las fuentes de empleo que ayuda a la economía, ¿no? del mismo. Tenemos otros autores. Es la disciplina que se encarga, Consuelo Mora, de organizar los trabajadores y las personas que laboran en una empresa para alcanzar los objetivos de ambas partes. Aquí también le dan un giro precisamente sobre los objetivos tanto de empresa como los objetivos que tiene un empleado, ¿sí? Entonces aquí hay algo importante que destacar. Y como concepto general, nos podemos decir que la administración de recursos humanos consiste en la planeación, en la organización, el desarrollo y en la coordinación y control de técnicas capaces de promover el desempeño eficiente del personal, ojo con esto, y a la vez que la organización representa el medio que permite a las personas que colaboran en ella alcanzar objetivos individuales relacionados directos o indirectos con el trabajo, ¿sí? O sea, aquí un poquito más completo desde el punto de vista que voy a utilizar prácticamente el proceso administrativo en el área de recursos humanos para que pueda que me ayude el trabajador y yo también ayudarlo desde el punto de vista de los beneficios de los objetivos que tengamos tanto la empresa como el propio trabajador. ¿De acuerdo? Entonces aquí sería en este caso los 4 conceptos principales por ahí que nos puede decir qué es la administración de recursos humanos. Entonces para ello, pues yo te voy a pedir de alguna manera que hagas tu propio concepto, ¿sí? O sea, regrésate a este video o vete al manual y me des un concepto tuyo, ¿sí? Dime entonces para ti qué sería la administración de recursos humanos, pues obviamente revisando los conceptos que ya hemos presentado y que están en tu manual. Entonces lo que vas a hacer es, me vas a enviar por Blackboard la hoja anexa en tu manual donde está la actividad 1, ¿okay? La actividad 1 de la meta 1.1. Ahí hay un cuadrito donde tú vas a poner tu concepto propio de administración de recursos humanos y lo que vas a hacer es escanearlo y de alguna manera enviarlo a Blackboard, a esta actividad. Lo puedes escanear por tu celular, sí, lo puedes hacer siempre y cuando, en este caso, esté, obviamente que se pueda ver, ¿no? Entonces me envías tu primer concepto de administración de recursos humanos, ¿sí? Ahí en Blackboard te voy a dejar la meta, la actividad, para que lo vayas a cargar en el momento en que te diga. Sería la actividad número 1. ¿Okay? Bueno, ¿de dónde surge, de dónde nace la administración de recursos humanos? Vamos a ver una línea de tiempo y cosas que sucedieron para poderlo explicar un poquito mejor y saber de dónde viene precisamente administrar recursos humanos. Bueno, pues vamos a entrar desde la etapa prehispánica, no prehistórica, estamos hablando de prehispánica. ¿Cuándo fue prehispánica? ¿Cuándo fue la época prehispánica? Pues antes de que llegaran los españoles a conquistar, entre comillas, a los mexicanos, ¿no? Entonces, en la época prehispánica, en esta etapa surge el trabajo en grupos. Existe la diferencia de sexos y se cataloga el trabajo como algo valioso. Existía la esclavitud, pero el esclavo podía tener trabajos por su propia cuenta. Había artesanos, pero no congregados en gremio. Es decir, en esta etapa no existía la empresa en sí. Existía de alguna manera pues el trabajo que se hacía por medio de los españoles que tenían hasta cierto punto esclavos o ayudantes o empleados, como le llamamos el día de hoy, pero pues sin paga y los trataban muy mal. Pero a final de cuentas pues ellos desarrollaban un cierto trabajo dependiendo de las habilidades que pudieran tener, ¿no? Entonces de ahí empezamos a hablar ya de un poco de seleccionar a personas que tuvieran habilidades un poco distintas y que a final de cuentas se convertían en trabajadores de los grandes señoritos de aquel tiempo españoles, ¿no? Bien, en la época colonial, ya cuando de alguna manera están los españoles con nosotros, pues obviamente ya surgen las primeras encomiendas y las primeras huelgas. Perdón, ahí me equivoqué, en la etapa prehispánica, antes de la llegada de los españoles, pues ya había de alguna manera grupos ya afines dependiendo de características, ¿no? Ahí la explicación la voy a volver a dar. En etapa prehispánica, antes de los españoles, significa entonces que las aztecas, los mayas, los olmecas, todos esos grupos o sociedades en México, antes de la llegada de los españoles, ya tenían de alguna manera definido sus
sus grupos sociales, ¿no? Ya sabían en determinado momento quién iba a ser para guerrero, quién iba a ser para agricultor, quién iba de alguna manera a ser para mensajero, es decir, cada comunidad ya tengo, cada comunidad tenía ya sus propios puestos de trabajo y obviamente pues también había el personal de acuerdo a las habilidades. De hecho, muchas veces si alguien era guerrero, pues sus hijos de alguna manera tendían a ser guerreros de acuerdo a la tradición que se generaba por familia, ¿no? Entonces ya había de alguna manera pues ya catalogaban los diferentes puestos. Esa es la explicación, perdón, me confundí con la otra. Bien, en la época colonial ya están los españoles, ¿no? En esta época pues surgen las primeras encomiendas y las primeras huelgas. Aquí ya había una organización del personal, digamos, para exigirle precisamente a los españoles que se les tratara mejor, que se les diera mejor sueldo y que se les dieran mejores condiciones de trabajo, ¿no? Entonces ya empezaban, no había por supuesto nada de ley para poder defenderse, pero sí al menos ya había una respuesta por parte del mismo trabajador. En la época de la independencia, ¿qué pasó en la independencia? No me refiero a la colonia, me refiero a la época. Bien, en la independencia, entonces ya cuando México se independiza de España, pues ya empiezan los primeros talleres artesanales, ¿no? Los primeros productos que se manejaban, pues era desde todo lo que tiene que ver con la parte textil, ¿no? Se manejaba pues la ropa, toda la parte de artesanías en cuanto a la parte de cacerolas, de todo lo que tiene que ver con seres domésticos, y ya empezaban a trabajar en pequeños talleres. Esos talleres regularmente para poder definir su personal, pues regularmente eran familiares, ¿no? O sea, no contrataban a personas de fuera, todavía no existía esto, únicamente era parte familiar. De hecho, en algunos pueblos todavía en México se sigue la tradición, es decir, hay veces que te encuentras un taller artesanal de textil, por ejemplo, y pues ahí está trabajando la mamá, el papá y los hijos, ¿no? Entonces es un grupo nada más familiar y obviamente se le enseña a cada persona a hacer algo diferente, referente precisamente a lo que sería el taller, ¿no? Bien, continuamos. En la revolución, ya cuando de alguna manera aparece esta etapa, pues aparecen talleres y fábricas, ¿no? Ya aquí ya la empresa empieza a formalizarse un poco más y ya surgen de alguna manera talleres y fábricas que no solamente trabaja ya la familia, sino ya empiezan a contratar a personas porque obviamente pues ya crece la demanda y crecen los productos, ¿no? Entonces, eso es en la época de la revolución. En la década de los 50, ¿sí? En esta década ya aparece la carrera de relaciones industriales, que precisamente es la que se encarga de todo este proceso que vamos a ver nosotros, ¿no? Ya se empieza a tomar en cuenta que recursos humanos es algo importante y ya se crea esta carrera, si mal no recuerdo, en UNAM, se empieza a generar la carrera como parte de un estudio científico, ¿no? un estudio profesional de investigación sobre qué es esta área. En la década de los 60 surgen los métodos jurídicos como un mejoramiento para la defensa del individuo y aquí ya se crea la primera ley federal del trabajo, ¿sí? Aquí ya el Estado reconoce al trabajador como parte fundamental de una relación laboral con una empresa y se crea la primera ley federal del trabajo que siempre tiende a precisamente ayudar y a proteger al empleado de los abusos que se cometían antes en las empresas, ¿no? Bueno, que se siguen todavía cometiendo en algunas, ¿no? Donde prácticamente es explotación laboral, ¿no? Entonces, aquí ya se crea todo lo que conocemos de la ley en cuanto a las relaciones de trabajo, horas de trabajo, condiciones laborales, condiciones de seguridad para los trabajadores, o sea, todo lo que conocemos el día de hoy. En los años 60 se crea la Ley Federal del Trabajo. Bien, continuamos. En la década de los 70, por primera vez se utiliza el término administración de recursos humanos. O sea, ya no solamente era administrar los otros procesos de la empresa, sino ya concentrados también que recursos humanos necesitaba también un área para administrarse, ¿no? Y de ahí empieza precisamente a formalizarse el departamento, que ya hubiera un área especializada en recursos humanos. Anteriormente, pues alguien manejaba este departamento o esta área, pero sin una formalidad como lo tenemos ya a partir de los años 70, ¿no? Obviamente, pues se ha construido mucho mejor. En la década de los 80, aquí pues ya aparece un organigrama completo del Departamento de Recursos Humanos.
ya hay de alguna manera en esta etapa una persona que se dedicaba especialmente a la capacitación, otra persona que se encargaba de lo que es sueldos y o las nóminas de trabajo, otra que se encargaba de contratar, otra que se encargaba de alguna manera de los de la evaluación al desempeño. Es decir, ya empezaban a trabajar un organigrama diferente, un organigrama, mejor dicho, completo del departamento. No nada más era una persona, sino ya empezaban a desarrollar todo el esquema del organigrama. En la década de los 90, pues aquí ya se entraron a parte de las investigaciones, estudios para cómo poder llevar a cabo mejor este departamento. ¿Sí? Es decir, ya aquí se enfocaron mucho en la parte de investigación de las empresas, de la ergonomía que debe tener una empresa, hablamos un poquito más adelante de este concepto, es decir, cómo crear las mejores condiciones de trabajo para que un trabajador sea más productivo, ¿no? Desde la luz, desde la pintura, del lugar, desde las sillas, desde el material que ocupaban, o sea, cómo hacer que por medio de los equipos, del lugar, de la maquinaria, el trabajador fuera más productivo y cómo poder también saber que hay que trabajar mucho con la investigación del propio empleado para ver cómo sus cuestiones personales influyen también en el trabajo. Entonces aquí se intensifican mucho sus estudios, tanto a nivel nacional como internacional. Bien, en la década de los 70, por primera vez se utiliza el término de administración. Perdón, este está repetido, sorry. Vamos a la siguiente. La siguiente es la década de los 2000, ¿no? Los 2000, ya los millennials. Varios de ustedes son millennials. Entonces, aquí entra un concepto bien interesante, que de hecho van a llevar después una materia que se llama planeación estratégica, administración estratégica. Y ya se toma en cuenta lo que es la parte de la administración de recursos humanos para generar estrategias de cómo el recurso humano me puede ayudar a vender mejor. ¿Sí? O sea, ya anteriormente se usaban estrategias como vender, qué productos usar, cuántas sucursales voy a tener, pero no se utilizaba de alguna manera cuánta gente voy a tener que requerir para que me pueda ayudar a cumplir esos objetivos. Entonces ya entra la parte del recurso humano, la administración de recursos humanos, como parte de una planeación completa de toda la empresa. Ya no lo ven como algo separado, ¿no? Después vamos a ver dónde está dónde debería estar el departamento de recursos humanos en un organigrama, ¿eh? Que ahí es donde fallan muchas veces también las empresas. Bien, y a la fecha, ¿qué tenemos ahora? Lo que tenemos ahora es en el departamento de recursos humanos, principalmente en la administración de recursos humanos, perdón, es entrar a la certificación de competencias laborales. Ahí estamos en este momento y es algo que me voy a tener poquito para explicarlo rápidamente y que es importante que tú lo conozcas porque para allá vas en el momento en que quieras un trabajo, te van a pedir certificación en competencias laborales. ¿Qué es esto? Bueno, resulta entonces que tú puedes terminar tu carrera de mercadólogo, ¿sí? Y muy bien, tienes tu título y eso te ayuda, por supuesto, a competir, ¿no? Pero la carrera en sí te va a dar una serie de conocimientos y habilidades importantísimas, pero no te va a hacer especialista, ¿sí? Es decir, a pesar, si yo soy mercadólogo, a lo mejor soy muy bueno para la publicidad y ahí me quiero dirigir, publicidad, ¿no? Entonces, yo lo que tengo que hacer es, de alguna manera, especializarme en publicidad. Entonces, hay organismos, el más importante en México se llama Conocer. Este organismo lo que hace es te certifica a nivel nacional tus habilidades que tengas para un área específica. ¿Sí? Si tú quieres, por ejemplo, un mesero, hay oficios que de alguna manera no tienen carrera, ¿no? O sea, tú puedes ser a lo mejor licenciado en gestión turística, pero no necesariamente eres un licenciado en mesero, ¿no? Entonces, o servicio al cliente, no existe, no hay una carrera, pues. Entonces, ¿cómo puedes certificar o cómo puedes asegurar que un mesero sepa hacer muy bien su trabajo? Bueno, pues aquí hay certificaciones para esos puestos también, ¿no? Donde entra a una etapa donde se le va a hacer un examen y al final de ese examen, si lo acredita, va a salir con un documento que se llama certificación en competencia laboral de servicio a cliente de alimentos y bebidas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ya tienes un documento que avale esa habilidad, ¿no? O esas habilidades que se generan a final de cuentas en competencias. Entonces, ahorita las empresas que realmente están formalizadas y que llevan un proceso administrativo sólido, te van a pedir competencias. A ver, ¿qué competencias debe de tener
que pueda certificar a un mercadólogo? ¿Debe saber inglés? Por supuesto, ¿no? Entonces te tienen que certificar, tienes que certificarte, mejor dicho, en inglés. Tienes que buscar una empresa que te diga una certificación de que yo sé hablar, escribir y leer inglés, ¿no? ¿Qué otra certificación debe tener un mercadólogo? ¿En diseño? ¿Sí? Bueno, pues entonces debe de presentar una certificación, aparte de tu título, ¿eh? A ver, tu título, tienes una certificación en inglés, tienes una certificación en diseño, tienes una certificación en informática, en este caso que tiene que ver con Microsoft, por ejemplo, se te certificó, tienes que certificarte en varias herramientas, competencias que tienen que ver con ayudar a tu carrera con tu título a decir, yo sé hacer esto. Entonces, ahí es donde entra la parte interesante. Si tú crees que con tu título únicamente vas a encontrar o vas a competir bien allá afuera, no basta con el título ya, ¿sí? Necesitas certificarte en competencias laborales en el área que tú quieras, ¿sí? En el área que obviamente tú te sientas de alguna forma capaz de, o que te guste y que a final de cuentas pues quieras buscar un trabajo así, ¿no? Entonces ahí es donde entra la parte importante de la certificación laboral, ¿ok? Entonces no te pierdas en esto y es algo que debes aprovechar ahorita, tomar cursos, tomar certificaciones sobre algo en especial que para ti sea importante de tu carrera. Desde ya, no, o sea, no creas que vas a esperar a que salgas para que te certifiques en algo. Desde ahorita lo puedes hacer, dependiendo obviamente de cómo sería tu gusto sobre lo que de alguna manera sería tu profesión, ¿sí? Entonces, ahí es donde de alguna manera quiero llegar, en dónde estamos el día de hoy. ¿Cómo ves? ¿Sí? ¿En qué te quieres certificar? O ya, si ya lo tienes visto, y si no, empieza a pensar en ello. ¿Qué cosas son las que mi carrera me exige que tenga una certificación aparte de mi título? ¿Sí? Eso sería interesante porque ahí es donde empezamos a contratar, en este caso las empresas empiezan a contratar quien tenga certificados, certificación laboral y tenga su título, pues va a tener más herramientas, ¿sí? Va a tener más competencia que anteriormente únicamente entrabas con una entrevista. ¿Qué sabes hacer? Pues sé hacer esto, pues éntrale, ¿no? Ahorita no, es a ver qué sabes hacer y demuéstralo. A ver, dame un papel de certificación para ver si realmente sabes hacerlo. Ya después te pondrán a prueba, pero mientras tanto pasas a la siguiente fase del proceso mostrando documentación, ¿sí? Y obviamente si yo como recursos humanos veo que tienes varias certificaciones y además tu carrera, oye, pues sería buen candidato, y pasas a la siguiente etapa, que ya son entrevistas, ya son exámenes y qué sé yo, ¿no? Entonces te abre muchas puertas la certificación en competencias laborales. Acuérdate que te dije que en un principio que el perfil del puesto está precisamente definido por competencias laborales, ¿no? Entonces en ese perfil ya debe tener diseñado que el nuevo trabajador debe tener competencias en esto, ¿sí? Pues llegas tú, presentas tus competencias, tus certificados y pues ya empatas lo que sería el perfil con lo que sería el candidato. Y eso es probable que te puedan dar la vacante, más bien cubrir la vacante y contratarte. ¿Sí? Entonces, interesante todo esto que se presenta en la empresa, que ya lo estaremos diluyendo a lo largo de las clases. Bueno, vamos a dejarlo ahí para después entrar al siguiente tema. Ahorita fue nada más para ver el concepto y ver las etapas de la administración de recursos humanos. ¿Okay? Bueno, entonces te voy a dejar la actividad que te decía en esa explicación en Blackboard para que lo hagas esta semana. Y pues mándame tu comentario de la clase del día de hoy aquí en YouTube para contarte tu asistencia y participación para esta videoclase. ¿De acuerdo? Bueno, cuídense mucho y los veo para la próxima videoclase. Recuerden, mínimo voy a estar sacando al menos un video por semana. Hay veces que van a ser dos, por lo menos en esta semana solamente va a ser uno. ¿Okay? Cuídense, que sigan bien. Nos vemos la próxima.